No todo el mundo desarrolló una habilidad de poder interpretar el lenguaje silente de Dios. La gente cree que cuando Dios está callado fue porque dejó de hablar. Le dije ahorita que una cosa es el silencio natural y otra cosa es el silencio sobrenatural. Una cosa es el silencio humano y otra cosa es el silencio divino. En el sentido humano hay gente que se calla con la boca, pero con el rostro o con algún gesto transmite una idea. Usted sabe lo que es un lenguaje. Un lenguaje no necesariamente depende de expresión, no necesariamente depende de una voz. Usted sabe que la voz es el sonido producido por las cuerdas vocales, pero el lenguaje es la acción y el efecto de comunicar un mensaje. Y no todo lo que se comunica depende de una voz o de una palabra expresada propiamente dicha, sino es el lenguaje de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene una manera única de hablar. Dios habla hablando y habla callándose. Dios habla cuando habla y habla cuando está callado. Dios dice cuando dice y dice cuando no dice. Dios habla cuando habla y aun cuando no habla es porque algo quiere que tú entiendas. Cuando Dios se te calla, por alguna razón se calla. Por lo tanto, aún en el silencio hay una razón por la cual Él está guardando silencio. Por lo tanto, en todo lo que se hace o no se hace, cuando Él dice o no dice, hay un mensaje. Libra, suelta, rabracata, kuma, sodia. Lo cierto es que no todo el mundo ha despertado y ha desarrollado una habilidad para entender lo que Dios no está diciendo y para escuchar a Dios y entender lo que Él quiere decir cuando Él está callado. Levanten la mano los amigos que hay aquí, los no cristianos. Los no cristianos. Somos todos cristianos, parece. Dios es bueno. Vaya conmigo al Salmo 81, verso 7. Salmo 81:7 y Salmo 83:1. Salmo 81:7 dice en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más fuerte que el nombre de Jesús. Dice el verso 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyere. Ahora voy a leer el 83, verso 1. Dice: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. No guardes silencio. No calles, ni te estés quieto. Oh Dios. Aleluya. Levante su mano, ore conmigo y dé gracias por la palabra. Eterno Dios, gracias. Añade bendición a tu palabra. Añade poder, revelación, sabiduría, restauración, fortaleza, vida. Añade paz. Rompe las cadenas. Eterno Dios, manifiesta tu gloria. Desautorizamos todo proyecto del infierno, toda actividad de las tinieblas, todo lo que quiere impedir que tu gloria se manifieste en este lugar. Cae por tierra ahora. Ato, reprendo, echo fuera, Dios mío, toda hueste del infierno que esté operando contra tu reino. Todo altar de las tinieblas se derriba. Establece tu autoridad. Shekatumba, Shemba, Kayalem, Sokami, Undai, Sokombo, Sandakao, Lupo, Sheta, Tamba, Hamba, Yoshenda. Ato las 7 potencias africanas. Neanzo. Reprendo la 21 de Haití, la 70, la 91. Ato a San Epedito, Ushonda. Reprendo a San Miguel Arcángel. Doan, Senda, Lemso, Atuaca. Ato los Petros, los Vudús, los Bacas, los Changos, los Babalao. Reprendo la Mambosa, Niatonza. Se detiene todo viaje astral. Reprendo la Supram, el cordón de plata. Ato la Antacarana, Duan se cae. Se detiene todo viaje astral. Lupos, Tuacao, Ninto, Canda, Tuacuaca. Se rompe el cordón de plata. Munzo, Luba, Sedia, Nanza, Pauale. En el nombre de Jesús abren los cielos. Bacao, a favor de este territorio. Nianzoca. Se abren los cielos a favor, Dios mío, a favor de esta administración. Restaura, edifica, levanta, fortalece. En el nombre de Jesús. Trae tu más alto nivel de
de rapidez en el tránsito de tu revelación, de tu palabra, de tu autoridad, de tus dones, Dios mío. Trae tu voz profética, manifiéstala en tu más alto nivel de gracia, de poder, de unción y de autoridad. En el nombre de Jesús, para tu gloria, eterno Dios. Amén. Siéntese unos minutos. Y denme 15 minutos. Quizás puedan ser 20, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Y el Espíritu de Dios, el que todavía habla, no sé si habla con usted, pero a mí me entregó esta palabra. El Espíritu de Dios nos va a ministrar brevemente con el tema obedeciendo el silencio. Escuche esto, obedeciendo el silencio. Usted se va a preguntar qué es el silencio. El silencio es un recurso paraverbal. Es el silencio, un recurso averbal. El silencio carece de sonido, el silencio humano, el silencio material. Ahora bien, vamos a hablar de silencio en doble connotación, en doble vertiente. Uno es el silencio natural y otro es el silencio sobrenatural. Uno es el silencio humano, material, y otro es el silencio divino, el silencio de Dios. Cuando hablamos acerca de obedecer el silencio, estamos, hermanos, sujetos y vamos a aplicar esto en un contexto divino, en un contexto espiritual. Y es que el silencio como el recurso para verbarse, esto es algo que tiene un sentido humano. Usted y yo sabemos que cuando alguien guarda silencio, esa persona por el momento no está hablando, está callado. Cuando usted le pide a una persona que le guarde un secreto, usted le está pidiendo que calle lo que usted le está diciendo o la información que usted le está dando, le está compartiendo. Eso es mantenerse bajo silencio o mantener algo bajo secreto. El Salmo 81 en el verso 7 dice: te probé junto a las aguas de Meriba y te amonestaré, Israel, si me oyere. Es decir, Dios está despertando en Israel una habilidad de que lo escuche, pero parece ser que Dios sabe, se da cuenta, no hay cosa que Dios no sepa, y aquí Dios expresa algo que reconoce, y es que no es tan fácil escuchar a Dios. En algunas ocasiones hay momentos donde Dios dice cosas de manera que cualquiera la puede entender, porque a veces Dios simplifica las cosas, pero existen momentos en el cual Dios habla mediante código, y el secreto o el silencio es un código de Dios que esconde misterios profundos. No todo el mundo ha despertado o ha desarrollado la habilidad de poder escuchar a Dios por medio de aquel recurso llamado silencio. Y el verso 7 del Salmo 81, dice: en la calamidad tú clamaste y yo te libré. Dice: luego te respondí en los secretos del trueno. Escuche bien, con atención, dicen los secretos del trueno. Usted dirá, pero ¿qué secreto o qué silencio puede contener un trueno? Si el trueno es un estallido, el trueno es una explosión, el trueno es un ruido. Los relámpagos sí son silentes, pero los truenos no contienen silencio, no contienen mudez. Todos los truenos tienen algún sonido. Entonces aquí él dice: yo te respondí en los secretos del trueno. Cuando hablamos aquí de secreto, vamos a utilizar el secreto y lo vamos a aplicar a manera de inferencia en un sentido, hermano, de por lo menos de algún silogismo. Vamos a utilizar una similitud del secreto, y una similitud del secreto aplicada a este tema es el silencio. Porque cuando usted quiere que algo se mantenga bajo silencio, usted pide que se guarde un secreto, y Dios dice aquí que respondió por medio de un secreto. Pero acá en el verso 1 del Salmo 83 como que se termina de revelar este asunto, y es que aquí Israel pide y ruega de favor a Dios y le pide: mira, no guardes silencio ni te estés quieto. En pocas palabras, para mí es algo demasiado difícil yo sentir tu silencio. Yo me siento incómodo, yo siento que me abandonaste, siento que te fuiste, que te marchaste. Ya yo siento que el que no está conmigo cuando tú guardas silencio, porque no todo el mundo sabe poder entender, comprender y obedecer a Dios, escuchar a Dios aún en medio de un silencio. No todo el mundo desarrolló una habilidad de poder interpretar el lenguaje silente de Dios. La gente cree que cuando Dios está callado fue porque dejó de hablar. Le dije ahorita que una cosa es el silencio natural y otra cosa es el silencio sobrenatural. Una cosa es el silencio humano y otra cosa es el silencio divino. Y aún en el sentido humano hay gente que se calla con la boca, pero con el rostro o con algún gesto transmite
transmite alguna idea. Usted sabe lo que es un lenguaje. Un lenguaje no necesariamente depende de expresión, no necesariamente depende de una voz. Usted sabe que la voz es el sonido producido por las cuerdas vocales, pero el lenguaje es la acción y el efecto de comunicar un mensaje. Y no todo lo que se comunica depende de una voz o de una palabra expresada propiamente dicha, sino que en el lenguaje hay facilidad de usted poder comunicarse y transmitir ideas aún permaneciendo silencio. Y usted sabe que en el universo yo reconozco un solo lenguaje que supera todos los lenguajes, y el lenguaje soberano, el lenguaje pleno, el lenguaje de la plenitud que encierra todos los lenguajes, es el lenguaje divino, es el lenguaje de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene una manera única de hablar. Dios habla hablando y habla callándose. Dios habla cuando habla y habla cuando está callado. Dios dice cuando dice y dice cuando no dice. Dios habla cuando habla, y aun cuando no habla es porque algo quiere que tú entiendas. Cuando Dios se te calla, por alguna razón se calla. Por lo tanto, aún en el silencio hay una razón por la cual Él está guardando silencio. Por lo tanto, en todo lo que se hace o no se hace, cuando Él dice o no dice, hay un mensaje. Libra sueta rabracata kumasobia. Lo cierto es que no todo el mundo ha despertado y ha desarrollado una habilidad para entender lo que Dios nos está diciendo y para escuchar a Dios y entender lo que Él quiere decir cuando Él está callado. Saluda a la gente y dile: obedece el silencio. El silencio, un lenguaje paraverbal. Cuando nosotros estudiamos el término rostro en la Biblia, y ahorita le voy a revelar el por qué quiero usar el término rostro. El término rostro en el original hebreo de la Biblia, el término es peniel. Peniel significa estado de ánimo, condición o situación. ¿Qué sucede? Que cuando usted observa el rostro de una gente, en la inmensa mayoría de casos, por no decir siempre, pero las ciencias humanas, tanto como la psiquiatría, la psicología y otras ciencias, han demostrado científicamente que el rostro revela condición, situación y estado de ánimo que la gente esconde, y cosas que residen y existen en el interior de la gente, aunque la gente no lo quiere expresar con la boca, pero el rostro revela esas cosas. Por lo tanto, cuando usted quiere saber cómo una gente se siente, si usted tiene habilidad de poder discernir y extraer el mensaje silente mediante el rostro, usted se pone en contacto con el rostro de la gente, y a través de eso usted sabe si esa gente se siente bien o se siente mal. Muchas veces hay personas que hasta cuando tienen hambre en la cara se les nota, aunque ellos no lo digan. ¿Usted sabe por qué digo esto? Porque cuando una gente está carente de conocimiento o no sabe interpretar lo que Dios dice cuando está callado, es porque todavía no tiene un contacto directo con el rostro de Dios. El que busque el rostro no tiene que escuchar una voz audible. El que busque el rostro no tiene que escuchar a un profeta. El que busque el rostro no tiene que escuchar a un apóstol. El que busque el rostro no tiene que consultar a un brujo. El que busque el rostro no tiene que escuchar una voz audible. El que busque el rostro no hay que estarlo reprendiendo todos los días, porque la gente que tiene una conexión directa con el rostro de Dios puede rescatar, extraer, sacar, discernir, percibir y poner senda y saber lo que Dios dice aún cuando está callado. Puedo percibir que hay mucha gente aquí a la que Dios se le cayó por un tiempo, y gente que escuchaba voz audible hace mucho que no le escucha, y gente que tuvieron revelaciones extraordinarias, hace mucho que perdieron esa revelación, y gente que escuchaban voz profética, y gente que recibían profetas visitar su casa a decir: así dice Dios. Hace mucho que ya no están escuchando esa voz profética y se están cuestionando, se están preguntando, están desesperados, angustiados, turbados. Esta gente está mal, está inquieta, incómoda, se preguntan y le dicen: ¿qué pasó con la voz que yo escuchaba? ¿Qué pasó con el mensaje profético, con el sueño, la revelación, la visión nocturna? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Dónde está tu mensaje, tu represión, tu voz? ¿Acaso me dejaste, me abandonaste, no
llama, se va cuando te olvidaste de mí, pero Dios te dice no. Cuando estoy callado, por algo estoy callado, y cuando yo callo, por alguna razón callo, y la razón por la cual yo me callo es un mensaje que tú tienes que interpretar. Dios mío. Saluda a una gente y dile: interpreta el silencio. El silencio, una voz inaudible pero constante. Oh Dios, no guardes silencio ni te estés quieto, porque es que cuando guardas silencio yo me turbo y creo que ya tú no estás hablando conmigo. Porque es que cuando guardas silencio yo creo que te olvidaste de mí. Es que yo no he podido desarrollar esa habilidad de poder interpretar y extraer lo que esconde tu silencio. Es que yo todavía no sé entender el silencio. Es que cuando tú estás callado yo creo que ya tú no estás hablando conmigo. Hay gente que hace mucho está esperando que Dios le hable, que Dios lo traiga. Usted le hace un llamado a un amigo y le dice: no, yo estoy esperando que Dios me hable. Cuando Él me llame yo vengo. Y hay cristianos que saben el llamado que tienen, pero están esperando que Dios mande un ángel a su casa, o están esperando que Dios se baje del trono, están esperando escuchar una voz audible de Dios tronante que rompe el techo de la casa y descienda a lo más profundo. Están esperando que Dios llegue a tu cama, que Dios llegue a tu cuarto, a tu habitación. Están esperando ver a Dios para ellos empezar a actuar. Pero Dios te dice: interpreta el silencio. Y tiene que tener una conexión directa con el pendiente de Dios. Busque el rostro y el rostro va a revelar lo que se esconde en el silencio. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El Peniel. El término revelación, revelar, el hebreo es galá, significa remover un velo. Revelo, remueve el velo. Cuando algo está velado es porque tiene un velo que oculta lo que se esconde. El velo para ocultar. Entonces cuando a usted le quitan el velo para que pueda ver el enigma o el misterio, lo que se esconde detrás, a usted le revelaron una situación, es decir, le removieron un velo que impedía que usted pudiera descubrir el secreto. En una ocasión David estaba turbado y David, huyendo bajo un edicto del rey Saúl, un edicto apresurado de muerte contra David, y fue tan apresurado el edicto que a David no le dio tiempo ni siquiera de volverse a tomar la espada, y se fue corriendo desalmado y llegó donde un rey turbado y le dijo: salí desalmado porque el rey dio un edicto de muerte en mi contra. Y fue tan apresurado el edicto que yo no tuve tiempo ni siquiera de volverme para tomar el arma, y tuve que salir donde estaba. Salí corriendo, salí desalmado, pero en esta condición no puedo andar desalmado porque me anda buscando para matarme. Y yo tengo que pelear contra lo que me persigue, y yo tengo que pelear contra lo que me ataca, y yo tengo que perseguir. No ando a sueca tanda lo que me persigue a mí, tengo que atacar lo que me ataca. Yo tengo que arreciar contra aquello que arreció. Yo tengo que, hermano, empezar a manifestar violencia contra violencia. Hay gente que en medio de los ataques ellos dejaron de atacar. Hay gente que en medio de la violencia ellos empezaron a ser pasivos. Pero cuando tú sientes que la violencia arremete en tu contra, tú tienes que desatar violencia, tú tienes que operar en violencia, tú tienes que moverte en violencia, tú tienes que actuar en violencia, tienes que correr en violencia. Hay gente que en vez de correr están huyendo. Usted dirá: varón, pero ¿qué diferencia hay? No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es el que corre y otra cosa es el que huye. Y cuando usted huye, usted no está corriendo, y cuando usted corre, usted no está huyendo. Usted se va a preguntar: pero ¿cuál es la diferencia? El que huye
eso corro, he corrido la carrera. Pablo habla del evangelio como una carrera en la cual usted funciona como alguien que corre para alcanzar una meta, pero con respecto al impío, Dios no le aplica el mismo término de correr. Dios dice no, la realidad del impío es otra. Él no está corriendo por adquirir y por alcanzar una meta. Él está huyendo de un llamado, de una realidad. Por eso dice Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Digo esto porque hay gente que en vez de correr detrás de una meta, están huyendo del llamado, del compromiso o de la realidad. O Dios te dice que esta noche corre, pero no huyas. Gloria a Dios. Cuando al maestro lo agarraron, lo prendieron para crucificarlo. Dice que los que estaban con él, dejándolo, huyeron. Oiga, ¿cuál es la realidad del que huye? Es que deja algo que le corresponde, deja un compromiso. Pero cuando las mujeres supieron que él resucitó, dice que ellas fueron corriendo a dar la noticia de que el Mesías había resucitado. ¿Se da cuenta? Que el que corre hace algo diferente al que huye. Dile a una gente, corre pero no huya. La gente que no está escuchando a Dios y que por esa razón cree que Dios no le habla, esa gente está huyendo de un compromiso porque entiende que necesitan escuchar una voz audible o necesitan escuchar a un profeta para ellos poder empezar a hacer aquello a lo cual están llamados. Y la gente que no interpreta el silencio está huyendo. Pero la gente que interpreta la voz silente de Dios, esa gente no huye, esa gente corre hacia un llamado. Aleluya. Cuando David llegó a la casa de este rey, voy a terminar con esto, voy a hacer acá un paralelismo para terminar con el tema obedeciendo el silencio. David llegó y le preguntó, ¿no hay acaso aquí una espada? David estaba desarmado, no tenía otra opción, y preguntando por aquella espada le dice el hombre, que escuche qué revelación. Él le dice, aquí acaso o por casualidad hay una sola espada, y es precisamente aquella con la que tú venciste. En medio de aquella situación, en medio de la opresión y de la persecución, en medio de valles de sombras de muerte, cuando te sientes acorralado y sin salida, recuérdate que si acaso hay todavía una espada en tu mano, es aquella con la que tú mataste a tu Goliat. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que el sacerdote fue y tomó la espada. Y cuando la tomó, dice que la espada estaba envuelta en un velo. Y él quitando el velo, removiendo el velo, por eso usé el término revelación, removiendo el velo, él sacó lo que estaba dentro del velo. Y lo que escondía el velo era específicamente la espada con la que él había matado a Goliat. Gloria al Señor. Aleluya. Lo que Dios te dice esta noche no es que tú no estás en victoria, es que todavía no se te ha revelado la victoria. Pero la victoria estaba envuelta en un velo. Necesitaba una revelación. Entonces a veces la palabra de Dios, el consejo de Dios está envuelto y está incrustado, escondido en el rostro de Dios, y solo hay que buscar su rostro. Cuando usted tiene una buena conexión con su esposo, con su pareja, si usted lo conoce bien, su pareja no tiene que hablar mucho para usted saber cómo se siente, para usted saber lo que quiere y lo que no quiere, lo que le gustó y lo que no le gustó. El hombre llega, usted le mira la cara, usted sabe lo que trae, usted sabe cómo se siente.
Y eso es gracias a la buena relación que usted tiene con ese hombre. Pero esa gente que no sabe discernir lo que Dios quiere decir o lo que Dios está diciendo en el momento de su silencio, es porque no tiene una buena relación con Él. Porque una buena química entre usted y su marido la va a enseñar a usted a saberlo, cómo Él se siente y lo que quiere o lo que no quiere, aun cuando Él esté callado. Porque su rostro va a revelar cosas íntimas y profundas que con sus labios no se pueden expresar. La gente que tiene una buena relación y conexión directa con el rostro de Dios, la gente que busca el rostro de Dios, no va a necesitar escuchar a muchos profetas para saber lo que tiene que hacer. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tú sabes lo que sucede con esa gente? Que esa gente rompen el silencio y manifiestan la voz inaudible de Dios. Y en medio de un silencio, ellos se convierten en la voz audible de Dios. Wow. Yo he visto hombres convertirse en la voz de Dios en la tierra. Gloria a Jesús. Porque ellos descubrieron la voz de Dios en medio del silencio y ellos la manifestaron. Y el momento preciso para que un hombre se convierta en la voz de Dios es en medio de un silencio. En la Biblia hay un periodo conocido como el periodo intertestamental, al cual también denominan el túnel del silencio, que se supone que fueron algunos 400 años durante los cuales Dios no levantó profeta. Durante esos 400 años ni siquiera se escribió un libro. Y todos los libros y todos los escritos que surgieron en ese tiempo, el canon hebreo los rechazó. El canon no les reconoce inspiración y lo califican de ser espurio, pseudoepígrafe o apócrifo, porque fueron escritos en un intervalo o en un tiempo en el cual no se reconoce que Dios había levantado a un profeta y lo había levantado con una palabra profética. Durante ese intervalo de silencio sucedió algo, y es que al final del túnel se levanta un hombre, el cual es la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista se levanta en medio de este silencio y él dice: yo voy a manifestar la voz de Dios en mí, y yo decido convertirme en la voz de Dios en la tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Si tú sientes que en tu congregación, en tu casa, en tu ministerio, en tu ciudad hay un silencio y hay una escasez de voz divina, desarrolla la habilidad de extraer esa voz silente y manifiéstala, convirtiéndote tú en la voz audible de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Por eso se logra rompiendo el silencio, porque el silencio es un velo que esconde un mensaje. Y no existen velos, por fuerte que sean, que no puedan ser rotos en el espíritu. El velo del templo se dice que medía aproximadamente 10 centímetros de grueso y tenía un relleno de bronce. Escuche esto: tenía 10 metros de alto, tenía 20 de ancho. Cuando Jesús expiró, esto fue lo que se rompió. La gente cree que Jesús rompió fue una tela cualquiera, como un velo de un tipo cortina o una sábana. No, no, no. El velo del templo de Israel, estudie eso para que usted vea, de qué tamaño, de qué magnitud y de qué espesor, de qué nivel fue lo que se rompió con la muerte de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. No fue un velo cualquiera que se rompió. En una ocasión Jesús dijo: si esta gente callan, las piedras gritarán. Pero los que estaban llamados a gritar no eran las piedras, sino la gente. De esta forma, todas las aplicaciones teológicas que se hacen infieren a que aquí las piedras representan argumentos contrarios a la verdad de Dios. Y tú sabes lo que pasó cuando él murió. Dice que las piedras se partieron
Roseta tambakayatwa. Namna na waloba sueta kanda robra somia kaya. Cuando una gente decide crucificarse y morir juntamente con Cristo, de la misma forma que Pablo dijo, cada día muero, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe lo que pasa cuando tú decides morir crucificado con Jesús? Que tú que tú rompes los argumentos del diablo en tu casa, en tu ministerio, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, en tu congregación, en tu nación. Vas a romper los argumentos del diablo, y el diablo y las tinieblas no tendrán argumento contra ti. Porque si la muerte de Cristo rompió las piedras, es decir, los argumentos, cuando tú decidas morir al hombre humano, cuando tú decidas morir a lo natural, cuando tú decidas morir juntamente con Jesús, con tu muerte se romperán todos los argumentos que el diablo tiene contra ti. Con tu muerte se romperán todos los argumentos que el diablo tiene contra ti. Yo conozco cristianos que todavía el diablo está usando argumentos en su contra, y ellos dicen que es mentira, pero yo no sé cómo romper estos argumentos. ¿No se da cuenta que a veces hay cosas que se dicen en su contra, o cosas que el diablo quiere hacer que usted sabe que no son ciertas, pero que usted tampoco tiene la facilidad de detener eso? Y usted dice, Dios mío, pero ¿cómo yo rompo ese argumento? Porque yo sé que eso no es de Dios, porque yo sé que es el diablo que me está persiguiendo. El diablo está usando eso como un argumento en mi contra, y yo siento que eso me está secando, eso me está angustiando, eso me tiene turbado, acorralado, huyendo. Hay gente que ni siquiera le puedo ver la cara. Esos son argumentos del infierno. Yo sé que se pueden romper, pero yo no lo puedo romper todavía. Jesús rompió los argumentos del diablo cuando murió. Dios te dice hoy, mientras tú te mantengas vivo en la carne, no vas a romper esos argumentos. Los argumentos se rompen y se mueren cuando tú decides morir primero. Nunca muere, pues el velo del templo nunca se rompe. ¡Ay, Pau! ¡Suelta cumba sobia! Si Jesús no muere, las piedras tampoco se rompen. Así te digo a ti, mientras tú no decidas morir al ego, sayacanda, a lo natural, y rompiendo el silencio, no se va a romper el argumento del diablo en tu contra. No se van a romper aquellos velos que esconden aquellos misterios y aquel mensaje divino. Usted está creyendo que yo me salí del tema y no es cierto. Ahora le voy a confirmar eso. Digo esto porque el velo esconde algo que tú debes saber. Y es lo que te tiene confundido, creyendo que Dios está callado y que Dios no está hablando contigo. Pero si tú logras romper ese velo, te vas a dar cuenta que Dios siempre habló. Lo que pasa era que todo estaba detrás de un velo que tú tienes que romper. Y ese velo se rompe muriendo a las pasiones, a las emociones, a los deseos, a la carne, al ego, al yo, a la desobediencia, a lo natural, al sistema, a lo que me oprime, a lo que me estanca, a lo que me turba, a lo que me detiene. Saluda a una gente y dile, rompe el silencio, dile, rómpelo. Anda cayo aleva seta rabacanta. Tiempo de romper el silencio. Tiempo de quebrar el silencio. Tiempo de romper argumentos. Tiempo de quebrar maldiciones. Nemba taita copa sobia. Tiempo de cerrar bocas de leones. Anda nemba sueta. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tiempo de hollar cabezas de serpientes, de escorpiones. Pero primero hay que romper un silencio, interpretar la voz inaudible y la voz silente que se esconde dentro del silencio. Cuidado con ella allá atrás. Mira, ve un personaje vestido de blanco que prorrumpió en la multitud. Si lo va a adorar, adóralo. Si lo va a adorar, adóralo, que voy para adentro. Saca tu espada y ataca. Mira, si lo va a buscar.
Ataca ahora. Si tú vas a atacar, ataca ahora. Ataca ahora, ataca. Si va a atacar, ataca ahora. No. Socoy. Es el momento de atacar. Wow, se está rompiendo algo aquí. Lemba no haciendo un rompimiento fuerte. Seca. Repracumba, suelta, cuma no. Lima no amo, no ascenda. Hablé de ti, capo. En el cielo se habló de esta mujer. Lemba secata. Cosas grandes se han dicho de ti, mujer, están escritas. Luma no hay, todo lo que Dios ha dicho de ti tiene que cumplirse. Dios te dice, estás a punto de ver mi gloria. Estás a punto de ver cumplirse todo aquello que yo prometí. Fiel es aquel que te prometió. Estás en medio de un laberinto. Sécate. Esta mujer ha sido muy golpeada, perseguida, sufrida, rechazada, aborrecida, criticada, señalada. Sonanda caia, caia. Todo aquel que te persigue lo está haciendo sin mi consentimiento. Dios te dice, mujer, porque te he marcado para que vea mi gloria en este tiempo. Saca la alabanza, iglesia. Ataca las tinieblas, atácala con tu alabanza. Atácala con tu adoración, atácala. Atácala, ubaseta, cállale. Rabasobia, lemba, suba, cata, rabasoba. ¿Sabe que te llamé? Y he puesto un peso de responsabilidad muy alto sobre tus hombros. Eres incansable. Los procesos no han logrado destruir a este hombre. Este hombre tiene la marca registrada de Dios. La muerte no ha podido interrumpir tu vida. Tengo el control de tu salud y de tu vida. Dios te dice, el largo camino terrestre